Que la semana pasada estuvimos hablando sobre el diseño de Dios para nosotras, ¿verdad? Para la feminidad, cómo el mundo ha ido distorsionando esto que Dios había planeado para nosotras y que tiene un propósito, pero también es muy específico. Entonces, ahora sí, eso fue la introducción y ahora sí vamos a entrar a lo que es la semana uno. Cada lección está hecha para verla en los 5 días de la semana y nos lleva aproximadamente 20 minutos. Trae ejercicios para que ustedes los vayan contestando y ya nosotros aquí nada más ver como un resumen un poco más rapidito. Entonces vamos a empezar. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para aprender lo que tú quieres enseñarnos. Espíritu Santo, te pido que seas tú quitando toda distracción y preparando cada corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por cada una de las personas que se pudieron conectar el día de hoy y las que lo van a ver un tiempo después, Señor. Te pido que las bendigas a cada una de ellas y sus familias. Te doy las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema empieza en la introducción de la semana uno. Se llama así, el género es importante. Y aquí vamos a ver que es importante porque Dios nos hizo hombre y porque Dios nos hizo mujer, que todo tiene un porqué, que Dios no lo hizo arbitrariamente, perdón. Entonces, dice así. La mayoría de nosotras hemos aprendido de la manera más difícil que debemos seguir el manual del fabricante si queremos colocar las piezas correctamente. Y empieza a platicar de cuando compró una mampara para la oficina de su esposo. Dice, venía empacada en casi una docena de cajas que contenían cientos de accesorios. Seguí las instrucciones paso a paso. Cada pieza tenía un propósito específico que se hacía evidente a medida que iba armando la unidad. El proceso fue complicado y me tomó varias horas. Cometí algunos errores y tuve que volver a leer detenidamente las instrucciones varias veces, pero al final logré armarla correctamente y se ve preciosa. Dice, estoy muy feliz de que el fabricante de esa mampara incluyera las instrucciones. El diseñador de un producto es quien mejor lo conoce y es quien sabe cómo y por qué fue hecho, cómo armarlo y cómo funciona. Y así exactamente es con nosotros. Dice, los mismos principios se aplican a nuestra vida. Nuestro creador es quien mejor nos conoce, es quien sabe cómo y por qué nos creó, varón y mujer. Como el diseñador, él sabe la manera correcta de ordenar e integrar nuestras vidas y nuestras relaciones, conforme al diseño que ha proyectado, a lo que él planeó. Y dice aquí cuando Jesús fue confrontado por los fariseos, dice, en una ocasión a Jesús le preguntaron acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Los fariseos querían debatir sobre las costumbres y prácticas culturales del divorcio y que Jesús aprobara uno de sus puntos de vista. Frecuentemente a Jesús los fariseos lo confrontaban, pero para ponerlo como en evidencia, porque no creían que era el Hijo de Dios. Entonces, siempre lo estaban confrontando, pero nada más como probándolo, no porque realmente quisieran saber su opinión, sino porque era una manera como de que él cayera. Entonces, Jesús, ahí le preguntaban acerca del divorcio, qué opinaba él del divorcio. Entonces, Jesús muy sabiamente, les contestó, les dijo que se fueran un poco más allá, dice. Pero Jesús llevó el debate a un nivel completamente diferente. Jesús les dijo que para poder tener un concepto claro, necesitaban ver más allá de sus costumbres culturales y prácticas sociales, así como las distorsiones provocadas por el pecado. Sabemos que cuando el pecado entró al mundo, pues había un plan, ¿no? Dios había hecho un plan, pero cuando el pecado entra, empieza a distorsionar todo. El hombre empieza a actuar de una manera diferente. Entonces, ya no actúa conforme al diseño que Dios le había dado y los propósitos, sino que empieza a ver ya el pecado en la humanidad. Entonces, todo eso con el paso de los años empieza a distorsionar y empieza a ver
costumbres diferentes que el hombre fue poniendo. Y Jesús les dijo, necesitan quitar todo eso, dejar de pensar en todo lo que el hombre ha puesto en práctica. Dijo, así como las distorsiones provocadas por el pecado. No podían esperar tener un concepto, no podrían esperar tener un concepto claro mediante argumentos y opiniones personales o una lista de normas de conductas humanas. O sea, no se pueden basar en lo que el mismo hombre puso para tener un concepto claro acerca de si debe haber o no un divorcio, por ejemplo. Entonces dice, con el fin de pensar y actuar correctamente, necesitaban entender la intención original de Dios para el varón y la mujer. Y para eso debían volver a la creación, que era el patrón de Dios, para entender la intención de su diseño original. No es posible comprender la enseñanza bíblica con respecto al varón y la mujer sin primero comprender el propósito de Dios al crearlos. Es por eso que vamos a ver todo eso. ¿Qué tenía pensado Dios? ¿Qué quería cuando nos creó hombre y mujer? Por eso nos vamos a ir a Génesis, a los primeros capítulos. Dice, mientras avanzamos en estas lecciones semanales, trata de hacer lo mismo que Jesús retó a hacer a los fariseos. En primer lugar, ver más allá de las costumbres y prácticas sociales y las distorsiones en cuanto al papel del varón y la mujer, de las cuales seguramente tienes plena conciencia. Entonces aquí nos pide que no veamos todo lo que la cultura y el mundo ha ido implementando. Ahí yo creo que no les tengo que decir, ¿no? Hay muchos modelos de familia, de uniones entre hombre y mujer, que ya se sacaron como diferentes, ¿no? Que ya son muchísimas formas de relacionarnos. Eh, entonces, ya hasta le pusieron nombre, ¿no? Creo que ustedes van a estar más informadas que yo, creo que de eso no tengo que profundizar, pero a eso se refiere, que nos vamos a olvidar de todas esas cosas que ahorita ya se han hecho como normales y nos vamos a ir al principio para ver qué Dios quería. Dice, en segundo lugar, recuerda que el diseño original de Dios para el varón y la mujer es bueno. De hecho, la valoración de Dios en Génesis 1:31 dice que era bueno en gran manera. Entonces, a pesar de lo que haya dicho nuestra cultura y a pesar del dolor que nos pudo haber provocado debido a todas estas distorsiones y el pecado, el plan de Dios para la feminidad y su plan para ti y para mí es maravilloso y es bueno. Por muy obvio que parezca la importancia de seguir las instrucciones del diseñador, muchas de nosotros no lo hacemos. Y a veces a la hora de ordenar nuestras vidas y nuestras relaciones, empezamos a ignorar todo esto, que es el diseño que Dios hizo, que son sus instrucciones, es su manual de instrucciones. Lo ignoramos y a veces tenemos la necesidad de volver e ir a consultar sus instrucciones que Él ya nos ha provisto. Y cuando no lo hacemos, pues frecuentemente terminamos en un desorden total. Probablemente te puedas identificar o probablemente no, ¿verdad? Pero si te identificas, la buena noticia es que Jesús puede cambiar todo eso y puede reordenar las piezas de nuestra vida y colocarlas según sean de mejor utilidad y de mayor belleza, ¿verdad? Y esa es nada más la introducción. Entonces, ahora sí vamos al día 1. Y el día 1 empieza contándonos una historia acerca de un vestido que estaba haciendo Mari. Pero el punto de esta historia es que lo que quiere mostrar es que cuando vamos a hacer una cosa que es verdaderamente importante, aunque sea algo que siempre hacemos y que frecuentemente o diario a eso nos dedicamos, ella dice que ella pues sabía muy bien sobre cortar, estaba haciendo un vestido de novia para la boda de su hijo, para su nuera. Entonces, pues ella era experta en eso, pero como era algo tan importante, como que tuvo que tomar un respiro antes de hacer el primer corte. A eso se refiere. No, yo me estaba pensando, a veces cuando uno iba a hacer un trabajo de la escuela,
que tenías solamente esa cartulina y sabías que era la única que tenías. Y aunque sabías lo que ibas a hacer, de todas maneras te tomabas el tiempo y como dice ahí, hasta respirabas profundo antes de hacer la primera línea, ¿no? Porque no te quieres equivocar, porque es algo muy importante. Dice, asimismo, en el primer capítulo de Génesis vemos al creador que hace una pausa reflexiva antes de la última obra de su creación, la más importante. Las palabras que pronuncia al realizar esta obra es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y indican una próxima acción, algo que va a ser deliberada y premeditada. O sea, él ya lo había pensado y ya estaba planeado. Eh, ya ese plan lo tenía antes de la fundación del mundo y ahora estaba en marcha. Con su palabra había creado y alineado las galaxias y los planetas, el Sol y la Luna. El Sol y la Luna. La Tierra había producido vida, el suelo había dado vegetación, el cielo, el mar y ahora la Tierra estaban llenos de todo tipo de criaturas vivientes. Todo estaba en orden y todo estaba listo. Todo estaba esperando para ese momento. Y dice que era el momento. La importancia de lo que Dios estaba a punto de hacer era mucho más grande de lo que los ángeles pudieran imaginar. Estaba a punto de hacer al hombre. Y aquí en este caso, cuando dice al hombre, se refiere al varón y la mujer, al hombre como humanidad. Em, Dice, el diálogo sobre la creación del varón y la mujer tuvo lugar entre los miembros de la deidad. Dios dijo, em, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Cuando dice ahí, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero luego dice antes de eso dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice ahí, hagamos a nuestra imagen, está hablando de varias personas, ¿verdad? En este caso se dice que está hablando de la Trinidad, a nuestra imagen. Y entonces, cuando dice, hagámoslos a la relación varón-mujer, ellos dos se está refiriendo. Dice, creó la relación varón-mujer, los creó basándose en la relación nuestra que existe entre el Padre y el Hijo. Diseñó los dos sexos para manifestar a Dios. Dice aquí que Nancy tiene una foto de su papá, que tiene varias fotos de su familia en un pasillo de su casa, pero que tiene una de su papá. Entonces, que una vez ahí alguien fue a su casa y le preguntó que si ese era su papá. Y ella le dijo, no, pues este no es mi papá, esa es una imagen de mi papá. Entonces ahí nos muestra que la humanidad, nosotros como humanidad mostramos la imagen de Dios, pero solamente somos una imagen. No somos Dios, pero somos una imagen de Dios, porque a través de nosotros, según el propósito de Dios principal, era que debíamos, cuando nosotros viéramos a un ser humano, teníamos que ver una imagen de cómo era Dios. Había varias características de lo que era Dios. Ahora, como entró el pecado al mundo, pues no es así, ¿verdad? Pero esa era la idea original de Dios. Dice, haber sido creados a la imagen de Dios incluye la capacidad de pensar y hacer elecciones morales. Quiere decir que compartimos la naturaleza de Dios. Los seres humanos tienen personalidad, tienen capacidad para la creatividad, la verdad, la sabiduría, el amor, la santidad y la justicia. La escritura también nos indica que al haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene la capacidad de tener comunión espiritual con Él. Lo que es más, le permite tener dominio sobre la creación de Dios, gobernar la creación como representantes de Dios. Sí, entonces vemos que tenemos varias de las características que tiene Dios, como Él es. De hecho, como tenemos un espíritu, tenemos esa capacidad que dice aquí de conectarnos con Él, de tener una comunión con Él. Podemos conectarnos con el Espíritu de Dios. Y algo más, dice que nos dio el dominio sobre la creación. Y dice acá en un costado de la página 26, dice,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En Salmos 8, 4, 6 dice eso. Entonces vemos cómo Dios le dio al hombre toda la autoridad sobre todo lo que hay en el mundo. ¿Verdad? Entonces dice aquí, la escritura enseña que la feminidad no tiene que ver con embellecernos o mostrar nuestra propia belleza. Nuestro propósito en la vida es manifestar a Dios, reflejar su gloria de manera que solo como mujeres fuimos creadas para hacerlo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que como mujer puedo mostrar una parte de lo que es Dios. Varias de las características que aquí vimos las vamos a mostrar, pero como mujer en esencia tenemos unas que el varón no las tiene. Y él como varón tiene otras características que demostrar de cómo es Dios, que nosotras como mujer no podemos hacerlo. Y eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. En el día 2 dice que ya aprendimos que somos portadores de su imagen. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. Sí lo representamos como individuos, como varón y como mujer, como mujer, pero también fuimos creados para representarlo en relación. La relación de varón y mujer también representa la relación de Dios. Miren, dice así, la humanidad fue creada como varón y hembra en relación, para mostrar algo de la relación divina que existe entre Dios Trino. Nuestra relación fue creada para contar la historia increíble de Dios. Dice, no podemos comprender totalmente cómo es la imagen de Dios, pero hay dos cosas muy claras. Primero, haber sido creados a su imagen nos confiere una dignidad, un privilegio y una responsabilidad. Dios nos ha coronado de gloria y de honra y nos ha dado autoridad sobre la tierra, que era lo que decíamos, ¿verdad? Y dice aquí, pero cuando Dios nos dio todo esto, nos dio una gran responsabilidad. Y dice, qué desastre hemos hecho con esta asombrosa dignidad que Dios nos dio, especialmente en la relación varón-mujer. Y es cierto, porque vemos ahorita la humanidad en general y varias diríamos, opinaríamos que no estamos reflejando a Dios ni a su relación, ¿verdad? La imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada terriblemente, a veces incluso más allá de su reconocimiento. Necesita una redención. Como la imagen de Dios fue dañada, ahora necesita ser redimida. Sí, Dios nos dio este privilegio, esta dignidad y esta responsabilidad de mostrar su imagen, pero pues no lo hemos hecho. Como humanidad no lo hemos hecho, fracasamos en esa parte. Entonces, él sabía que en algún momento iba a entrar el pecado, iba a distorsionar todo lo que él había planeado. Él sabía, pero por eso ya tenía un plan, ya había ese plan para redimir a la humanidad. Dice, Dios nos dio un retrato de su plan redentor en la creación del ser humano como varón y mujer. Asombrosamente, él pautó la relación de la primera pareja de modo que correspondiera a la asombrosa relación que un día contrarrestaría todas las horribles y trágicas consecuencias del pecado. Y luego viene una gráfica que ustedes la van a contestar ahí, pero dice, queremos que comprendas que Dios creó al varón y la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. Esa razón fue revelada y solo puede entenderse en y a través de Jesucristo. Dios creó al varón y a la mujer para contar la historia increíble de Cristo. Dice, Dios tenía un plan espléndido que guardó como un misterio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, ese plan fue anticipado, pero se mantuvo oculto. Si vemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en todos los profetas, pues ya hablaban de ese plan, pero no se conocía tan específicamente qué iba a ser. Como por ejemplo, ahora sabemos que en el libro de Isaías relata exactamente cómo iba a ser la muerte de Cristo, con detalle, ¿no? Todo específicamente, pero pues no se entendía muy bien todo eso hasta que sucedió. Dice,
no fue hasta que Cristo murió que el misterio del plan eterno de Dios y el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio se revelara. Y Pablo fue el que unió estas piezas y nos reveló esa belleza maravillosa de este misterio en el libro de Efesios. En el capítulo 3 nos explica que el misterioso plan eterno de Dios finalmente se reveló por medio de la obra de Jesucristo. Después, en el capítulo 5 vincula el misterio del amor de Cristo por la iglesia, con la figura terrenal de la sexualidad, varón-mujer y el matrimonio. De acuerdo a las escrituras, la relación esposo y esposa está fuertemente vinculada a la historia de Cristo y su iglesia o su novia. Lo Les iba a decir que lo iba a leer aquí en el costado, pero no es este el que está aquí en el costado. Bueno, vaya a leer el que está aquí, dice, es Primera de Corintios 2:7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Esa es Primera de Corintios 2:7. Quiere decir que eso todo ya estaba planeado antes de que sucediera. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Entonces, la iglesia se le llama la novia de Cristo, ¿verdad? Dice, es una de las primeras razones por la que Dios nos hizo varón y mujer y creó el matrimonio. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Dice, en el primer capítulo de la carta de Romanos, Pablo se refiere a las relaciones sexuales y a la conducta. En este contexto explica lo que Dios quería dejar en claro a través de la creación, incluida la cumbre de su creación en el varón y la mujer. En el poder eterno de Dios y su naturaleza divina encuentran su máxima expresión en Cristo. Dice, juntos, varón y mujer, dan testimonio del carácter de Dios. Como les decía, cada quien en su propio aspecto reflejamos la imagen de Dios, pero en relación también eh, representamos eso. Dice, y representan la realidad superior de Cristo y la iglesia. Esta verdad espiritual es tan magnífica que Dios decidió manifestarla claramente al mundo entero. Dios escribió el guión de su historia en cada ser humano de la tierra. Y fíjense, esto que sigue es muy importante. Dice, los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. El hombre representa a Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que él redimió. Y el matrimonio, o sea, los dos en conjunto, fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia, la iglesia. La escritura enfatiza que el desarrollo de la historia del varón y la mujer y la relación varón-mujer tiene poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. En el fondo, tu feminidad no tiene que ver contigo, sino con manifestar la gloria de Dios y su poderoso plan de redención. Y vamos a leer el versículo que está aquí en la página 31. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, no tenemos excusa porque todo está hecho desde la creación del mundo. Y vamos a entrar al día 3. Y en el día 3 nos empieza explicando una historia de una mujer que iba a las conferencias de Mujer Verdadera. Eh, Dice que ella fue por curiosidad y por puro escepticismo. No, la verdad no entendía ni le agradaba todo eso. Dice, detestaba pensar que el rol de la mujer fuera diferente al rol del varón, como si ella no pudiera hacer todo lo que el hombre podía hacer y mejor. ¿Y cuántas no hemos pensado eso? Bueno, por lo menos yo sí. Yo antes de conocer todo decía, hasta nos enseñan, ¿no? De niñas como que, sí, tú también lo puedes hacer y lo haces mejor y luego
pues toda la cultura nos enseña eso, que las mujeres sí podemos y que lo podemos hacer mejor y que la mujer tenemos más conexiones en el cerebro y que podemos hacer más cosas a la vez y nos vamos creyendo todo eso, ¿no? Que las todopoderosas y que podemos hacer más que el varón. Pero en el transcurso de estos talleres que hemos llevado, que nosotros los llevamos presenciales, en un desayuno, que también están invitadas cuando gusten. Fuimos aprendiendo que hay cosas que aunque queramos como mujeres, pues no tenemos eh, ni fisiológicamente no tenemos la fuerza que tiene un hombre, por ejemplo, y biológicamente tampoco estamos hechas de la misma manera. Entonces, hay cosas que no podemos hacer como mujeres. Pero esta mujer estaba así como nosotros, tenía escepticismo y no lo creía, como todas pudimos estar en algún momento, ¿no? Entonces dice, Nicole dijo que lo que entendió cuando se dio, que lo entendió cuando se dio cuenta de que la masculinidad y la feminidad existen para manifestar las profundas verdades espirituales de Dios. Y viene un fragmento que la misma chica lo dijo. Dice, cuando abordaron el tema de los roles de género desde una perspectiva humana, todo el debate parecía absurdo, pero después caí en la cuenta de que Dios quiere mi feminidad para contar su historia. Entonces todo comenzó a tener sentido. Estaba tan enfrascada en el pensamiento de que mi feminidad tenía que ver conmigo, con mis relaciones y con lo que yo esperaba de la vida, que estaba perdiendo de vista el panorama general. A fin de cuentas, mi feminidad no tiene que ver conmigo, sino con contar la historia de Jesús. Dice, antes de asistir a la conferencia de Mujer Verdadera, Nicole no podía ver el bosque a causa de los árboles. Es una expresión, dice, que usan las personas que se concentran tanto en los detalles que no pueden ver el panorama general. Y lamentablemente esto sucede con frecuencia en los debates sobre la masculinidad y la feminidad. Las personas se enfocan en los aspectos específicos de los roles de género y las relaciones, pero pierden de vista las realidades más importantes. La expresión no poder ver el bosque a causa de los árboles dice que le recuerda a un bosque, y aquí no lo voy a leer toda esa parte, pero es un bosque que tenía dos tipos de pinos diferentes, los pinos ponderosa y los abetos de Douglas. Dice, el pino ponderosa tiene corteza de color naranja con surcos marrones, largas hojas delgadas en forma de aguja y un ligero olor a vainilla. La corteza de los abetos de Douglas es profundamente acanalada y color marrón oscuro. Sus ramas tienen hojas lisas y puntiagudas en disposición de espiral. Son totalmente diferentes. Dice, su olor es definitivamente fuerte y penetrante. Y el otro huele a vainilla. Entonces, son dos diferentes. Dice, cada tipo de árbol es precioso en sí mismo, pero cuando se contemplan en su conjunto es un bosque rodeado de picos y valles, ríos espumantes y una vasta expansión de acinos azules. Dice, ese gran manto verde de árboles es absolutamente maravilloso. Dice, esperamos que hayas podido tener una vislumbre del panorama general en la lección de ayer, que es la que acabamos de ver ahorita. Es como si estuviéramos parados en un punto alto estratégico y vieras cómo los varones y las mujeres, al igual que los pinos y los abetos, son parte del mismo bosque. Y cómo ese bosque encaja en el paisaje general de los planes y propósitos de Dios. Así como esos pinos, nosotros somos diferentes, somos muy diferentes el uno y el otro, pero en conjunto somos mejores y encajamos mejor en el plan de Dios. Dice. El varón y la mujer son partes iguales de la creación, a los cuales Dios llamó hombre. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, se estaba refiriendo, como ya les había dicho, al varón y a la mujer. Entonces, por eso dice, somos partes iguales de la creación, a las cuales nos llamó hombre. En un esfuerzo por ser inclusivas y supuestamente menos ofensivas, algunas versiones modernas de la Biblia han confundido el significado de género con metáforas del texto original del hebreo. Han sustituido la palabra hombre por seres humanos, por humanidad y el pronombre lo por los. Pero en hebreo, si nos vamos al hebreo original, al versículo original dice claramente hombre, equivale a lo creo, al hombre, pero ese hombre equivale a varón y hembra.
Dice, asegúrate, bueno, eso ya es del ejercicio que viene ahí arriba. Dice, tal vez te preguntes, ¿no es sexista, discriminatorio y obsoleto usar la palabra genérica hombre para todos los seres humanos? ¿Por qué la Biblia se refiere a la humanidad como hombre? Deberíamos actualizar las palabras de la Biblia de modo que no use pronombres masculinos cuando hable de varones y mujeres como grupo. Dice, hay una razón importante por la que Dios usa la palabra hombre para referirse a la raza humana como un todo. Dice, el debate de hoy va a ser un tanto técnico, pero ten paciencia. Entender este concepto te ayudará a comprender la enseñanza general de la Biblia sobre el género. También porque a menudo Dios usa pronombres masculinos cuando se incluye a las mujeres. Ten paciencia y verás que realmente el género sí importa. En Génesis 1:27 dice esta sorprendente verdad que todos los seres humanos son portadores de la imagen divina de Dios. Pero también declara y afirma el hecho de que Dios se refiere a nosotros colectivamente por un pronombre masculino singular. Nos han enseñado que la palabra hombre para referirnos a la raza humana degrada a la mujer, pero una observación más detallada revela exactamente lo opuesto. Al elegir la palabra hombre como un nombre común para varón y mujer, Dios indicó que el varón y la mujer compartirían una condición para la cual Él ofrecería una solución en común. Cuando Dios llamó al varón y a la mujer hombre, en realidad estaba resaltando la profunda unidad e igualdad que existe entre nosotros. Este nombre en común muestra que la mujer proviene del hombre y no es independiente a él. Muestra que ambos sexos existen para contar la historia de Dios y que esta historia la cuentan juntos, como el varón y la mujer, como partes de un todo unido. El nombre como un nombre demuestra que a fin de cuentas el desarrollo de la historia del género no tiene que ver con el varón o la mujer. No es tan importante si somos hombres los dos, ¿verdad? Porque en realidad no tiene que ver con nosotros, en realidad tiene que ver con Jesucristo, con el hombre. Dice, tiene que ver con el hombre, y viene entre comillas, Jesucristo, cuya obra redentora es dirigida a ambos sexos por igual. Como verás, la palabra hebrea para hombre, si nos vamos al hebreo, hombre es Adam. Esta palabra está estrechamente relacionada con la palabra Adamá, que se usa para tierra. Tierra es Adamá y hombre es Adam. Es el término genérico que se refiere a los seres humanos, ya sea varón o mujer. ¿Sí? Adam, hombre, somos yo como mujer y son el varón también como hombre. Todos somos Adam y todos venimos de la tierra. Por eso tiene que ver con el término Adamá, que se parece, que significa tierra. Después de la caída de Adán, con mayúscula, Adán, el primer hombre, es el nombre propio para el primer varón. Y mucho después Jesucristo viene a ser, a Jesucristo se le llamó el postrer Adán, o sea, el que vino después, ¿no? El segundo Adán, que vino a redimir a la Adán, a la humanidad, y traer muchos hijos e hijas de Dios a la gloria. La relación entre estas palabras se podrían ilustrar de la siguiente manera, y ahí viene un cuadrito en la página 35. A lo mejor ahorita las estoy confundiendo porque se parecen, ¿no? Cómo se llama uno y otro. Pero eso es, Adamá significa tierra, hombre es Adam con M al final, y Adán fue el primer hombre, y el postrer Adán es Jesucristo, el segundo Adán. Dice, a los ojos de Dios la mujer es tanto una parte como una expresión de Adán. Si te tomas un momento para pensar en eso, las implicaciones son sorprendentes. Esto quiere decir que ambos, varón y mujer, pueden rastrear sus orígenes del polvo de la tierra. Significa que Dios los valora a ambos por igual, porque ambos son Adán.
y ambos son igualmente representados por el primer hombre Adán. Ambos son seres caídos que caímos en el pecado. Necesitan un Salvador. La buena noticia del Evangelio es que ambos están igualmente representados por el segundo hombre, Jesucristo. Juntos, varón y mujer redimidos, forman la iglesia que Él ama, la novia, ¿verdad? Por eso la iglesia es la novia de Cristo, porque es la iglesia que Él ama, la novia por la que Él sacrificó su vida a fin de redimirla. El varón y la mujer están relacionados de una manera indivisible. Juntos como un todo cuentan la historia del Evangelio. Usando la analogía del bosque, podemos decir que aunque el varón y la mujer, como los pinos y los abetos, sean diferentes, somos parte del mismo bosque. Árboles de hojas perennes e importantes por igual que el ecosistema del bosque. Cuando Dios llamó al varón y a la mujer Adán, tenía en mente a Jesucristo, al postrer Adán, de modo que cuando el propósito de calmar susceptibilidades modernas, cambiamos la palabra hombre, que creemos más inclusiva y rebajamos el verdadero significado de la palabra. O sea, si lo queremos hacer más inclusivo y cambiamos esa palabra, ya no significa lo mismo. Entonces estamos rebajando el significado. Si la mujer no es parte de hombre, ¿cómo puede ser representada por el hombre Adán? Y lo que es más, ¿cómo podría ser representada por Jesucristo, por el postrer Adán? Todo esto puede ser un poco difícil de comprender, pero aquí está el concepto que queremos que entiendas. Es ridículo pensar que podemos mejorar las enseñanzas de la Biblia sobre género o lenguaje de género que utiliza. Y así es, ¿verdad? No vamos a creer que sabemos más que Dios. Vamos a pasar al día 4, que se llama importancia cósmica. Dice, los varones manifiestan la gloria de Dios de una manera masculina única. Como ya vimos ahorita, tienen características diferentes y representan a Jesucristo. Ay, yo le moví acá, se me fue la luz. Este, y las mujeres manifiestan la gloria de Dios de una manera única también. Cada sexo refleja la imagen de Dios, pero juntos ponen de manifiesto las profundas e importantes verdades de Dios en relación Dios el Padre en su relación con su Hijo y el Hijo de Dios en su relación con la novia. Entonces dice, ¿recuerdas la relación de los pinos que acabamos de ver? Dice, un bosque con una mezcla de pinos y abetos se ve diferente a aquel que solo tiene pinos o que solo tiene abetos. O sea, se ve muy diferente cuando está la mezcla. Cuando ambas especies están presentes, el esplendor de todo el bosque se realza. Es mejor todavía cuando están juntos. Un debate, bueno, dice, ¿no sería ridículo que los pinos ponderosa y los abetos Douglas entren en un debate sobre cuál de las dos especies es más importante para el bosque? ¿No sería ridículo que el pino insistiera en que el abeto debería despedir un agradable olor a vainilla y no un fuerte olor penetrante? ¿O que el abeto argumentara que sus hojas lisas y puntiagudas son mejores que las largas hojas delgadas en forma de aguja de pino? Dice, un debate como este sería absolutamente ridículo. Es obvio que aunque cada árbol es diferente, ambos son hermosos. Ambos son importantes para el ecosistema del bosque. Son diferentes e iguales a la vez, y ninguno es mejor que el otro. Sería absurdo que jugaran a las comparaciones, que se criticaran el uno al otro o se rebajaran el uno al otro a causa de sus diferencias. Dice, pero lamentablemente es lo que hacemos entre varones y mujeres. Y es cierto, ¿verdad? Hasta hacemos chistes de eso. Y aquí, como dicen, de los dos pinos los creó Dios y los dos pinos tienen la misma importancia, aunque son diferentes, igual a nosotros. Los dos, varón y mujer, somos creados por Dios y aunque somos diferentes, tenemos el mismo valor. Dios nos dio un gran valor, pero nos lo dio a los dos. Dice, cuando Dios selló su imagen en nosotros, nos coronó con su incomparable dignidad y valor. Y por eso el varón y la mujer deberían tratarse con profundo respeto. Y aquí viene, dice lo que dice el teólogo Wayne
y viene ahí en una letrita diferente. Dice, cada vez que nos vemos o nos hablamos como hombre y mujer, deberíamos recordar que la persona con la que estamos hablando es una criatura de Dios, más semejante a Dios que cualquier otra cosa del universo, y que hombres y mujeres comparten esa condición por igual. Entonces, Dios no creó ninguna otra cosa a su imagen en la tierra. Todo lo que creó antes de crear al hombre, nada fue a su imagen. A nosotros son a los únicos que nos dio ese privilegio de reflejar su imagen. Entonces, dice, deberíamos de tenernos un profundo respeto unos por otros. Sin embargo, lamentablemente, desde que el pecado entró en escena, hombres y mujeres no siempre se tratan con respeto, que debería predominar como iguales portadores de la imagen de Dios. Nos rompe el corazón ver cuando los varones tratan a mujeres o viceversa como seres inferiores. O la rivalidad, la manipulación, las palabras que rebajan o degradan y un comportamiento abusivo constituyen un ataque a la misma imagen de Dios. El libro de Santiago menciona el asunto de que maldecimos al hombre que está hecho a semejanza de Dios y concluye diciendo, y esto no debe ser así. Y es cierto, ¿verdad? Vemos en todas partes abuso. De hecho, pues el movimiento feminista se levantó por el abuso del hombre, ¿verdad? Y es lo que ellas dicen, que por eso pues quisieron arreglar las cosas a su manera, pero pues también ya hemos visto que no ha funcionado esa manera, ¿verdad? Entonces es importante que nosotras empecemos ahora que estamos aprendiendo esto, pues también empecemos a darnos cuenta y tener ese respeto por todos los seres humanos que pues estamos creados a la imagen de Dios, todos, seamos como seamos. Dice, por eso muchas mujeres luchan con su sentido de valor. El mundo trata de convencernos de que necesitamos elevar nuestra autoestima. El mundo anima a las mujeres a valorarse por su apariencia, por su educación, por su profesión, por sus posesiones o por sus relaciones, y su personalidad o sus habilidades individuales. La perspectiva bíblica sobre lo que nos hace valiosos es muy diferente a la cultura popular. Nos enseña que no necesitamos una elevada autoestima, lo que necesitamos desesperadamente es un mayor sentido de su mérito, ¿verdad? De todo ese valor que Dios ya nos dio, que no necesitamos dárnoslos con ninguna otra cosa. Cuando veamos a Dios como Él es, en su admirable grandeza, majestad, bondad y amor, tendremos una perspectiva correcta de nosotras mismas. Nos maravillaremos de lo que significa haber sido creadas a su imagen y ser amadas por Él. Y seremos motivadas a tratar a otros con respeto y gracia, al reconocer que aún el peor de los pecadores es un portador de la imagen de Dios, por muy distorsionada que pueda estar. Pero veíamos en el primer día, creo que fue en el primer día, cómo dice que personas que dice aquí hasta el peor de los pecadores, imagínate al peor pecador que tú consideres el peor pecador. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero imagínate el peor que digas, ese no puede ser la imagen de Dios. Imagínate, dice que hasta el peor pecador es un portador de la imagen de Dios, aunque esté distorsionada. Está muy distorsionada. ¿Por qué? Porque no seguimos el manual de instrucciones, porque no, por falta de conocimiento, dice la Biblia, porque no conocemos todas las verdades. Entonces, nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos que está bien y a veces hacemos cosas que pues que no reflejan la imagen de Dios y le estamos distorsionando. Pero acuérdate que decía ahí, que no te preocupes. Si tú empiezas a ver que tu imagen no es la que debería ser, no te preocupes. O la de ese pecador que te estás imaginando, no te preocupes, hay esperanza. Dice Jesucristo puede poner en orden tu vida, tus relaciones y ordenar todo lo que, siempre y cuando, pues lo aceptas, ¿no? Y empiezas, primero hay que reconocer todo lo que tenemos que cambiar y Cristo hace toda la otra parte, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y creo que sí, vamos a terminar. Vamos a ir a la último día.
día 5. Y este día se llama Sí, Señor. Les recuerdo que las autoras del libro, pues son dos, ¿verdad? Nancy y Mary. Dice, nosotras dos hemos asistido a una gran cantidad de actividades de mujeres a través de los años. En muchas de estas, las asistentes recibían bolsas de mano con regalos como libros, cremas para manos, pañuelos desechables, chucherías, chocolates, artículos de promoción. Dice, ya sabes, esas bolsitas que siempre te entregan cuando entras a una conferencia o algo así, que traen cositas, ¿no? Dice, calculamos que hemos visto ahí de todo, pero las bolsas de mano de las conferencias de Mujer Verdadera, las que ellas organizan, dice, incluyen un artículo que nunca hemos recibido en ninguna otra conferencia. Es un pañuelo blanco de tela. Y luego habla Mari, dice, yo no soy de usar pañuelos de mujeres. Recuerdo que mi abuela me regaló muchos pañuelos de encaje bordados porque pensaba que apreciaría lo femenino y delicado que eran. Pero yo era una muchacha poco femenina y los detestaba. Los usaba cuando necesitaba lustrar mi colección de piedra. En mi mente era para lo único que servían. Mis 5 hermanos se hubieran burlado de mí despiadadamente si hubiera sacado mi pañuelo de encaje de mis pantalones de jeans. Entonces, como te podrás imaginar, al principio no estaba realmente impresionada por este tesoro en las bolsas de mano. Aunque no era de encaje, era blanco y estaba bordado con el logo de Mujer Verdadera y el lema Sí, Señor. En la primera conferencia de Mujer Verdadera, cuando Nancy nos animó a ondear nuestros pañuelos blancos en el aire ante el Señor como símbolo de rendición, debo confesar que viva no fue el primer pensamiento que me vino a la mente. O sea, no estaba emocionada. Para ser sincera, la idea me pareció un poco ridícula, pero después me empecé a dar cuenta por qué me resistí emocionalmente a ese simple acto simbólico y concluí que una cosa era decir sí, Señor, con mi boca y otra cosa era decir sí, Señor, con mis acciones. Participar en un acto simbólico tan visible era muy visible. O sea, según era, o sea que la iban a ver todos, ¿no? Se iban a dar cuenta. Las demás mujeres lo verían y ahí estaba el problema. Estaba dispuesta a ponerme de pie y decir sí, señor, cuando hacerlo significaba incomodar o retar mi orgullo. ¿Acaso, dice, acaso era como David y pensaba, me rebajaré más todavía para adorar al Dios que amo? Ese viene en uno de los versículos del rey David. Dice, el pañuelo bordado con las palabras sí, señor, simboliza el mensaje central del movimiento Mujer Verdadera. Ser una mujer verdadera significa decirle sí a Jesús, sí a las cosas de Dios, dice, sí a las cosas que Dios dice acerca de la feminidad y a la manera como deberíamos vivir nuestra vida. Eso significa decirle que no a otras voces que llaman nuestra atención, las voces de la televisión, la internet, las revistas, la publicidad y las miles de otros medios que nos dicen cómo debería ser una mujer y nos dicen cómo deberíamos pensar, vestir, actuar o a qué debemos aspirar y cómo debemos comportarnos con los hombres. Tener un corazón y una vida que diga, sí, Señor, es el sello de lo que significa ser cristiano. Jesús dijo que aquellos que lo aman guardarían sus mandamientos. La obediencia es una evidencia de lo que son, de los que somos verdaderamente hijos de Dios. De hecho, de acuerdo a las Escrituras, aquellos que constantemente desobedecen su palabra, que no tienen intención de obedecerle, no tienen bases para asegurar que pertenecen a Él. Si dices sí al Señor, a menudo estarás nadando contracorriente de la cultura popular y en muchos casos aún contra la cultura de la feminidad que prevalece entre los cristianos. Sin embargo, descubrir y aceptar el diseño de Dios para tu vida traerá gran bendición y gozo. Descubrirás tu verdadera identidad y tu verdadero propósito. Serás más tú, serás más quien Dios te creó. Además, tus relaciones crecerán, se fortalecerán y tu vida hablará a otros de Cristo y los animará a decir, sí, Señor, también. Si no han contestado su semana 1, traten de irla contestando. Para que lo puedan leer detenidamente. Ahorita yo no,
para ahorrar tiempo y poder terminar. No me detuve en los ejercicios, pero sí sería bueno que ustedes los terminen y si surge una duda, pues ya nos hagan saber. Este, también, ¿qué otra cosa iba a decir? Ah, sí, las que no tengan su manual. Si lo quieren en físico, me pueden mandar mensajito para ver cómo nos ponemos de acuerdo a hacérselos llegar. Y también está en digital, si no me equivoco, entonces pueden también ahí mandarnos mensaje o poner un mensajito en el, aquí en el video y ya lo podemos ver eso. Sí, entonces, y voy a leerlo, la última parte que viene aquí, ya para hacer. Dice, estamos muy contentas de que hayas decidido unirte a nosotras en esta travesía que nos llevará a descubrir lo que significa ser una mujer verdadera. Estarás deseosa de descubrir más acerca del diseño divino, pero podrías estar entre aquellas que no están muy seguras de cómo se sienten con respecto a la feminidad bíblica. Tal vez te ayude a saber que nosotras también nos hemos sentido así en otro tiempo. Nancy dice, debo confesar que no siempre me ha entusiasmado el hecho de que Dios me hiciera mujer. Cuando era una joven que deseaba fervientemente servir al Señor y tener una vida que tuviera significado, en el fondo de mí, de mi ser, sentía algo que me decía que si hubiera sido hombre, hubiera podido ser más útil para su reino. No tenía una visión clara de la misión distintiva de Dios y de su llamado a las mujeres. Sin embargo, a finales de mis veintitantos años y a principios de mis 30, comencé a descubrir qué dice su palabra del por qué Dios nos creó varón y mujer, qué significa esa distinción, por qué es importante y cómo quiere Dios usarnos a ambos, varón y mujer en su plan de redención. Entonces empecé a tener una más genuina sensación de gozo y gratitud por el privilegio de ser mujer. Y por su parte, Mary dice, eco de los sentimientos de Nancy, ambas crecimos en los albores del movimiento de liberación femenina, cuando se cuestionaba la antigua perspectiva tradicional sobre la feminidad. Yo soy la única mujer de una familia de 5 varones, la única de todos mis hermanos en obtener un título universitario y dedicarme a mi carrera profesional. El Señor me ha dado muchas capacidades y lo que es más, tengo una fuerte personalidad independiente. La incitación a aceptar las ideas del mundo acerca de la feminidad ha sido muy intensa en ocasiones. Descubrir el diseño de Dios para la feminidad y cómo vivir esa feminidad como esposa y madre y como mujer soltera, como esposa y madre Mari y como mujer soltera Nancy, ha sido un proceso continuo. Sé que lo han ido trabajando también ellas, se les tomó su tiempo, ¿verdad? Porque como todas estamos impregnadas de tanto feminismo, que en todas partes vemos, ¿no? La cultura, pues eso ya tiene años, lo vamos a ver en otros episodios, cómo comenzó todo el movimiento feminista, pero eso ya lo llevamos impregnado y aunque digamos, yo no soy feminista y yo no salgo a las marchas o sea, aunque sí creo en lo que ellas están reclamando, pero no voy y hago, no sé, aunque digamos que no lo somos, tenemos muchas actitudes feministas y tenemos muchas cosas impregnadas porque están por todas partes. Entonces, dice. Esperamos que en esta primera semana hayas descubierto por qué la feminidad es importante y por qué es vital que estudies y enfrentes lo que significa y lo que implica ser una mujer verdadera desde la perspectiva de Dios. Dice, aunque ha sido un proceso continuo y será un proceso para ti también, dice, pero te podemos asegurar que valdrá la pena cada paso y esfuerzo. Entonces, todo es un esfuerzo y es un proceso, pero vale la pena. Y vale la pena 100%. Todas, yo creo que hemos escuchado aquí también una parte que me salté en la página 43, es donde explica todas las mujeres que han ido a sus conferencias, cómo les mandan cartas después de todo lo que han aprendido y llegan a aplicarlo a sus países, porque van mujeres de todas partes del mundo, y llegan a aplicarlo y cómo han tenido que hacer cambios en sus vidas para poder a veces
atender de la manera correcta a sus hijos y a su esposo, o ciertos cambios que han tenido que hacer en su trabajo para poder cumplir con todo lo que Dios pide de una mujer, con todo el rol que tenemos que llevar. Que aparte, cuando lo empezamos a hacer, pues trae mucho gozo, cuando empezamos a ver los cambios que van habiendo en nuestras familias. Entonces, ellas reciben estas cartas de mujeres que están tan agradecidas por lo que han aprendido y por lo que han aplicado en su vida, en sus casas. Y a nosotros también nos ha tocado verlo en los desayunos. Vemos a las mujeres cómo llegan al principio escépticas, algunas con como esperando qué va a pasar, qué les vamos a decir o así. Unas llegan engañadas, que las invitaron nomás a un desayuno y se van, pero bien contentas y luego dicen, quiero regresar y regresan a la siguiente semana y no se diga cuando termine el curso los testimonios que hemos escuchado de los cambios tan radicales que se dan en su familia cuando empiezan ellas a darse cuenta de lo que tienen que cambiar o de lo que han venido haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Y la verdad que como dice aquí, verdaderamente es un gozo y son las que nos dan como ese ánimo de decir, vamos por el camino correcto, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, estamos bien contentas también de esta nueva etapa que empezamos por Zoom. Yo las invito a que si tienen más conocidas, que puedan ser bendecidas con esta información, las inviten y pues aquí nos vemos la siguiente semana. Primero Dios. Gracias por estar aquí, gracias a las personitas que se integraron por primera vez y Dios me las bendiga. Voy a hacer oración para cerrar. Padre, te doy muchas gracias. Te pido que bendigas a cada una de mis compañeras, a cada una de mis hermanas que estuvieron aquí el día de hoy conmigo y a todas las que lo van a ver en los próximos días, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotras en cada paso, que nos sigas abriendo el entendimiento, Señor, el conocimiento de ti, nos revele, Señor, todo ese conocimiento que debemos aplicar a nuestras vidas, Padre. Queremos honrarte, estamos agradecidas contigo, Señor, porque nunca nos has soltado de la mano, porque nunca nos falta nada, Padre, porque siempre estás ahí, porque eres bueno. Gracias, Señor, solo queremos darte la honra y la gloria a ti. Ayúdanos a aprender más, Padre, para poder honrarte como solo tú mereces. Te damos las gracias. Bendigo a mis hermanas, Señor, en tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a todas, bendiciones. Nos vemos aquí la siguiente semana.